Amén. Dios les bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Primeramente quiero darle gracias a Dios por este privilegio honroso que me da de poder servirle en su casa, este privilegio que Él me da de poder ministrar su palabra. Le pido que ahí donde usted está, que me acompañe a orar. Amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias, bendito Rey, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Padre bendito, tú has sido bueno, Señor. Tú has permitido, Señor, que hoy lleguemos a tu casa, Señor, a hacerte fiesta a ti, Señor, en tu honor, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, de nuestros errores, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más pidiéndote que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, Señor. Padre, ministra nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Ministra, ¿no? Señor, con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre, que de mi boca no salgan palabras corrompidas, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi vida, Padre bendito. Señor, te pido que tú envíes ángeles, Señor, sobre mi vida, Señor, y que pasen carbón encendido, Señor, y que no sea yo hablando, sino tu Santo Espíritu, bendito Rey. Señor, te pido, Padre amado, que esta palabra, Señor, sea sembrada en el corazón de mis hermanos, Señor, con excelencia, Señor, que seas tú el sembrador, Señor. Te pido, Señor, que tú me uses solamente como una herramienta, Padre bendito, en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio y por la honra, Señor, que tú me das en este día de poder, Señor, ministrar de tu palabra, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como ya vemos en la pantalla, yo le puse como lema a esta prédica la importancia de tener frutos dignos en Cristo. Amén. Y yo le quiero compartir para comenzar este mensaje el libro de Salmos, que está en el Salmo 1 del 1 al 3, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, hermanos, si nosotros vemos en esta palabra, que si nosotros nos tomamos de la palabra del Señor, de la ley, como dice este salmo, nosotros vemos que todo lo que nosotros hagamos en nuestro caminar diario va a ser de bendición para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestro entorno. Va a ser de bendición también para aquellos necesitados que cuando vengan a buscar de nuestro fruto, cuando nosotros demos frutos dignos, frutos dulces, nosotros vamos a tener algo para darle. Hoy yo quiero, hermano, hablarle a través de esta palabra de que nosotros debemos tener frutos dignos, frutos que lleven frutos. Nosotros vamos a tener frutos dignos a través de nuestras acciones. Amén. Nosotros debemos de entender algo, que debemos de tener que entender que podemos dar muchos frutos, pero si no es un fruto digno que conmueva el corazón del Padre y que sea de agrado ante sus ojos, solo estamos dando solamente frutos vacíos. O bien no estamos dando frutos, porque el fruto es el resultado de las obras que tenemos conforme a nuestras acciones. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos un buen accionar, si nosotros meditamos en la palabra del Señor de día y de noche, si la estudiamos, si la llevamos a nuestro corazón y tenemos un buen accionar, vamos a tener buenos frutos. Pero hoy quiero enfocarme, hermano, en esta palabra no solamente en los frutos, porque si nosotros nos enfocamos en los frutos que damos y dentro de esos frutos hay algo que se esté desarrollando, tenemos que entender que nosotros debemos de dar frutos que lleven frutos. Quizás ahora no me entiendan bien, pero ya voy a llegar al punto. Dice la palabra del Señor en Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, hermanos, si nosotros vemos en este versículo que nosotros fuimos elegidos, fuimos escogidos
para producir algo, tenemos que entender que es un mandato de Dios. Nosotros debemos de producir algo. Nosotros debemos de- de ser de bendición cuando hacemos algo a través de nuestras acciones. De esa manera nosotros debemos de entender que todos, como decía el Salmo 101, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús se nos será dado. Pero ¿cuándo vamos a adquirir lo que nosotros le pidamos a Dios? Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros cumplimos con la ley de Jehová, cuando nosotros meditamos en su palabra, cuando nosotros andamos en consejos buenos buscando hacer la voluntad de Dios. Mira, hermano, Lucas 8:15 dice, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Entonces, ¿dónde tiene que caer la semilla? En buena tierra. Y nosotros debemos de preparar nuestro corazón para recibir la semilla. Nosotros debemos de preparar nuestro corazón para producir. Nosotros debemos de trabajar en nuestro corazón. ¿Y nuestro corazón qué es? También es figura de la tierra. Nosotros debemos de preparar la tierra para que la semilla caiga en buena tierra y que no caiga, como dice la parábola del sembrador, que no caiga entre espinos, que no caiga junto al camino, sino que caiga en buena tierra. De esa manera nosotros vamos a ser fructíferos. Pero nosotros debemos entender que nosotros cuando recibimos una palabra, la atesoramos en nuestro corazón, tenemos que entender que nosotros tenemos que regar esa semilla. Tenemos que hacer que esa semilla dé un brote, dé un crecimiento y después da un fruto. Si nosotros vamos a la palabra, dice que Jesús cuando encontró una higuera que estaba lleno de hoja, la maldijo. ¿Y por qué la maldijo? Porque el higo es la única planta que produce primeramente el fruto y después la hoja. Pero nosotros debemos entender que nosotros tenemos que producir un fruto, pero ¿cuándo vamos a producir ese fruto? Cuando ya la planta esté en crecimiento, cuando ya la planta muestre crecimiento, porque nosotros debemos mostrar crecimiento, desarrollo. Nosotros debemos entender que nosotros somos hijos de Dios y que estamos hechos para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Nosotros debemos entender que nosotros debemos de menguar, nuestra carne debe de menguar y tiene que crecer Cristo en nosotros. Amén. Juan 12:24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, al menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Entonces, como les decía, hermanos, nosotros debemos de tomar la semilla y plantarla en nuestro corazón. Eso representa, cuando habla acá del grano de trigo, que la semilla cuando es trasladada a nuestro corazón, nosotros estamos haciendo que muera en nosotros. Eso es igual a cuando la semilla germina. Amén. Porque si nosotros lo tomamos de esta manera y tomamos una palabra, cuando queda solo, solamente queda en nuestra mente y no queda en nuestro corazón. Porque si queda en nuestro corazón, nosotros la recibimos y la ponemos por obra. Amén. Hoy quiero darle este ejemplo también de que cuando yo anteriormente le mencionaba de los frutos que llevan frutos, y mire cómo describe la ciencia al fruto. Dice, ¿qué es el fruto? Órgano que contiene a la semilla hasta el final de su maduración. Órgano que contiene a la semilla hasta el final de su maduración. Entonces dentro nuestro tiene que haber semillas, pero semillas que se vayan desarrollando. Dice, el fruto no solo protege, sino que también ayuda
a la dispersión de la semilla. Si nosotros vemos en el diccionario clave, dispersión quiere decir separación, extensión o distribución en distintas direcciones o en distintos objetivos. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver acá que cada palabra tiene un objetivo, porque como bien le decía, la semilla es la palabra de Dios. Y nuestros frutos, ¿qué tienen que tener? Semilla, palabra. Entonces, cada palabra que nosotros soltamos tiene un objetivo. Por eso debemos de entender que nosotros debemos de estar plantados junto a corrientes de agua, para que fluya en nosotros el Espíritu Santo, para que fluya en nosotros la palabra. Nosotros debemos de entender que si no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando demos una palabra y no tomamos conciencia ni discernimiento de lo que estamos haciendo, puede ser que a la otra persona le caiga mal. Puede ser que cambie una situación de mal a peor. Porque nosotros debemos de entender que si nosotros soltamos una palabra y nosotros estamos mal y el que la recibe no está bien, se puede potenciar algo negativo en esa persona. Seamos esa tierra agradable, dispuestos a buscar nuestro crecimiento para que el Padre halle en nosotros frutos dignos y dulces a su paladar. El libro de Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermano, tomando esta palabra, nosotros podemos ver que ya no depende de nosotros, ya no depende de lo que nosotros hagamos, depende de nuestra disposición, sí, depende de nuestro accionar, sí, pero si nosotros elegimos estar en la casa de Dios, elegimos hacer su voluntad, ya no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos llamados y comisionados para servir, para ser obedientes, fuimos llamados para extendernos. Nosotros debemos de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, porque así lo dice la palabra del Señor. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros debemos de entender que el Padre está diciendo que aquel que reciba a Jesucristo como la vid, como una planta, como algo que lleva frutos. Y la vid, ¿qué planta sería? La vid, perdón, produce uva, ¿no? Bueno, nosotros debemos entender que nosotros debemos de fructificar, debemos de extendernos. Hay mucho para ver en este versículo, pero no me quiero extender tanto. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta en esto, hermano, que nosotros debemos de estar en Cristo para dar frutos, porque no podemos dar frutos de cualquier manera, no podemos dar cualquier fruto. Si bien hay frutos que son buenos, pero como les decía, si nosotros no estamos en la corriente de agua, como habla el Salmo 1, y no tenemos frutos que lleven frutos, esos frutos son frutos solamente momentáneos, que no se reproducen. Por eso nosotros debemos de producir algo que dentro de ese fruto haya palabra, que dentro de ese fruto tenga más semilla. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando vengan y nos digan, ¿qué te pasó? ¿Cambiaste? ¿Estás distinto? Te noto algo raro, como me pasó muchas veces, y quizás ustedes también, o que le digan, yo también quiero ser así como hoy estás, porque te veo distinto, te veo contento, alegre. Que cuando vengan a buscar de esos frutos, que tú también le des esa palabra que se desarrolló dentro tuyo. Amén.
Yo busqué, hermanos, en el diccionario Strong la definición de pámpano y es la G2814 y dice rama o retoño como desgajado. Y también busqué en el diccionario de la Real Academia Española qué significaba desgajar. Y dice desgarrar, arrancar, separar con violencia la rama del tronco de donde nace. Entonces, si nosotros vemos, como dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos injertados en el buen olivo, nosotros debemos entender que Cristo a través de su muerte, a través de ese acto de amor que tuvo con nosotros, con todo el mundo, porque dice que Él vino a buscar a pecadores, Él vino por su pueblo y su pueblo lo rechazó, y nosotros que éramos olivos silvestres fuimos injertados para ser partícipes de la rica savia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros cuando nos arrepentimos, cuando nos volvimos a Cristo, cuando nos bautizamos y le reconocimos, Él nos arrancó de esa vieja manera de vivir. Él nos arrancó, nos separó de una vida muerta, porque si nosotros vemos donde dice, que dice separar con violencia la rama del tronco, ¿qué es un tronco? Algo que ya está muerto, algo que ya no tiene vida. Entonces Dios nos sacó de la misma muerte para darnos vida, y no solo eso, para ser partícipe de Él, porque Él es la vida. Fuimos arrancados y desgajados de esa vieja manera de vivir por gracia y misericordia de nuestro Dios, para que vivamos ligados en una comunión constante en su presencia, para que more en nosotros su espíritu y para andar conforme a su voluntad. Siendo uno con Cristo, por eso fuimos arrancados e injertados para cumplir con un propósito y ser parte de la gloria de Dios. Miren qué lindo, hermano. Dios quiere que tú seas parte de su gloria. Dios te eligió y no vio tu condición. Dios te eligió y no vio en la condición en la que estabas. Dios no vio tu situación. Dios vio una oportunidad en ti. Dios vio una oportunidad en mí. Porque a mí también me rescató, a mí también me buscó, a mí también me llamó, me escogió. Porque no solamente somos llamados, sino que somos escogidos por Dios. Amén. Juan 17, del 19 al 23 dice, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y de ellos, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los ama tanto como me amas a mí. Y si, hermanos, si nosotros vemos el título de estas palabras, vemos que es la última oración que tuvo Jesús antes de ser entregado. Y él oraba por sus discípulos, pero también oraba por nosotros. Oraba por el mensaje. Oraba por esas almas que un día iban a ser salvas y que le iban a servir. Entonces, hermanos, debemos entender que Jesús, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, le pedía al Padre que nos una a nosotros, a su, ¿cómo se lo digo? A ver, que nosotros nos unamos primeramente nosotros como iglesia, como hermanos, y que después nos unamos a Él. Porque Él quiere que seamos,
que vivamos en una unión tan perfecta y que nos gocemos entre nosotros y que también nos gocemos en su presencia. Por eso dice que nosotros debemos de estar en Cristo. La relación entre Dios y su pueblo, la imagen de la vid y el pámpano enfatizan la completa dependencia de Dios y nuestra necesidad de conexión constante con Él. El pámpano depende de la vid aún más de, aún más de lo que la oveja depende del pastor o el hijo depende del padre. Esto nos deja ver esto nos deja ver claramente, perdón, que necesitamos vivir en Cristo, en una comunión constante en todo tiempo con nuestro Dios, porque como ramas tenemos un propósito y ese propósito es que tenemos que producir frutos dignos en Cristo, frutos que permanezcan y que lleven más frutos. Debemos vivir como hijos obedientes, meditando la ley de día y de noche, sabiendo que cuando sea la visitación de nuestro Señor Jesucristo, y venga por su iglesia, vendrá también por nuestros frutos y por nuestra obediencia. Y ser obedientes según lo que estamos viendo es llevar frutos, y llevar frutos es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y a las indicaciones del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debemos entender que nosotros dependemos más de Cristo que de cualquier otra cosa. Dependemos más y tenemos que tener más comunión con Cristo que con otras cosas. Porque, como decía acá, cuando yo escribía, que el pámpano depende del árbol, el pámpano depende de la planta, aún más que el hijo del padre. ¿Por qué? Porque el hijo puede estar separado del padre, pero sigue siendo hijo. La oveja puede estar separada del pastor, pero sigue siendo oveja. Y eso lo podemos llevar al hijo pródigo, lo podemos llevar a muchas cosas, pero si nosotros nos separamos de Cristo, podemos morir. Porque ¿qué pasa cuando una rama se separa de la planta? Se seca y se muere. Por otra parte, si no cumplimos con lo que la palabra de Dios nos manda hacer, tenemos que tener conciencia y conocimiento de que si no estamos dando frutos, el Padre, que es el labrador, cuando limpie la vid y quite toda rama que no esté produciendo frutos, no nos quejemos, porque si uno no atiende a la escritura que nuestro Dios puso para que la pongamos por obra, Él nos está advirtiendo que si no hacemos la voluntad de Dios y no somos obedientes a su palabra, seremos apartados. Y el fin que nos puede esperar es terrible. Entonces, hermanos, debemos entender que nosotros, ahora que estamos en la casa de Dios, que somos hijos, que somos parte del cuerpo de Cristo, no tenemos salida, tenemos que servir y tenemos que ser obedientes, porque ya elegimos este estilo de vida, porque ya elegimos un día, le dijimos, heme aquí al Señor. Y quizás usted diga, no estoy sirviendo o no estoy dando fruto. Pídele al Señor que te limpie, porque si no estás dando fruto es porque hay algo malo en ti. Hay algo que está de más en tu vida que no te deja fluir, que no deja que tú des fruto. Pídele al Señor que te limpie, que te restaure, porque si estás con vida y estás en la casa de Dios es porque todavía tienes oportunidad. Mateo 7, 19 y 20 dice, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, como le decía, hermano, el fruto, el fruto es la causa de nuestras acciones. El fruto es la causa de cómo nosotros andemos, de cómo nosotros caminemos sobre esta tierra. Nosotros debemos entender, y hay algo que siempre se nos dice, que nosotros estamos detrás de una vidriera y siempre tenemos que entender
que tener en cuenta, perdón, que nosotros debemos de tener un buen testimonio. Porque si nosotros nos ponemos a pensar por qué hay tanta gente que se aparta, que no quiere volver a la iglesia, que no quiere volver a la presencia de Dios, que no quiere volver a hacer la voluntad de Dios, por el mal testimonio de uno o de otro. Entonces nosotros debemos de saber qué estamos haciendo con nuestro caminar diario, qué estamos haciendo con nuestra familia, porque no solamente es con los de afuera, sino también con los nuestros, qué le estamos dejando, qué le estamos dando a los nuestros. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios como Él quiere o a nuestra manera? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios a media o la estamos haciendo completa o tratando de hacer completa? Eso habla, hermano, de tener un corazón dispuesto, un corazón sincero, que cuando se equivoca, cuando retrocede, reconozca y le diga: Señor, primeramente reconozco mi error, me aparto, y después ir y humillarse delante de aquel que le hizo daño, de aquel que le hizo mal. Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, lastimamos a nuestros hijos, lastimamos a nuestro prójimo. Y no digo con palabras solamente, sino con, con gestos, con miradas, con nuestro mal testimonio, con nuestra mala cara. Y quizás a veces no nos damos cuenta, pero el que esté afuera dice: para estar dentro de una iglesia como ese, ni voy. Entonces nosotros debemos de entender que si nosotros no somos conscientes de lo que hacemos caminando en esta tierra, todo lo que hagamos mal no va a traer repercusión, pero también todo lo que hagamos bien va a traer repercusión a nuestras vidas. Amén. Dice el libro de Mateo 3:10: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de todo árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Miren lo que dice: ahora mismo el hacha del juicio. Nosotros debemos entender, hermanos, que como hijos de Dios debemos de andar en justicia. Debemos de andar conforme la palabra nos mande. Porque si nosotros no andamos en justicia, vamos a andar de cualquier manera. Podemos andar en consejos malos, como dice la palabra del Señor. Y si nosotros andamos en consejos malos, hermanos, no podemos hacer algo bueno, no podemos tener un buen accionar delante de nuestro prójimo. Miren lo que dice Proverbios 11, 27 y 28. El que anda tras el bien busca ser aprobado. El que anda tras el mal, mal le irá. El que confía en sus riquezas caerá como hoja seca, pero los justos reverdecerán como ramas. Como bien le decía, si tú eres un justo que andas en justicia, haciendo la voluntad del Padre, reverdecerás como rama. Pero si eres alguien que anda tras el consejo de malo, te irá mal. Porque así lo dice su palabra aquí en este versículo. Entonces, hermano, debemos de entender que nosotros debemos de andar en justicia. ¿Y cómo andamos en justicia? Como dice el Salmo 100, el Salmo 1, del 1 al 3. Debemos estar llenos de su presencia, llenos de su palabra y meditando en su ley de día y de noche. Amén. Hoy el Señor, hermanos, estableció con su palabra que el que busque hacer su voluntad y tenga una búsqueda constante con Él, Él hará que todo lo que el enemigo un día te arrebató, el Padre que está en los cielos, a través de esta palabra, te devuelva y multiplicado. Porque el que reconoce y se vuelve con todo su corazón, Dios lo limpia, lo perdona, lo restaura y le da una nueva oportunidad para seguir en Cristo, en esa comunión constante con su presencia, sabiendo que apartados de Cristo nada podemos hacer solos, porque ya no depende de nosotros, sino de Cristo en nosotros.
Salmo 1 del 1 al 3, como recién le mencionaba, dice, en esta versión de la TLA, dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Pero para que todo nos salga bien, para que todo nos vaya bien, hermanos, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Debemos de estudiarla. De cualquier manera, no. Aquí dice alegremente. Hermanos, a veces parece difícil porque tenemos lucha, tenemos pruebas, hay obstáculos en el camino, porque nadie dijo que va a ser fácil el camino de Dios. Pero debemos de entender que para los que aman a Dios, todo lo que hagamos nos ayuda bien. Y amar a Dios no solamente de labios, sino que de corazón, teniendo un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón bueno que atesore la palabra del Señor, que la haga germinar, que la haga crecer. A esos le va a ir bien, a esos que de día y de noche meditan en la ley de Dios. Segunda de Pedro 3, 9 al 13 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor Jesús regrese, perdón, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Ya todo será destruido de esa manera. Ustedes deben obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas, pero nosotros esperaremos el cielo nuevo y la tierra nueva, porque Dios ha prometido donde todo será nuevo y justo. Entonces, si nosotros queremos adquirir bendiciones de Dios, si nosotros esperamos esa tierra nueva y ese cielo nuevo, debemos de entender que debemos de ser obedientes a su palabra. Debemos de entender que debemos de llevar frutos dignos en Cristo, frutos que tengan frutos, frutos que sean de bendición, frutos que levanten al caído, frutos que sacien, frutos, hermanos, que sean provechosos y que sean dulces, pero que no sean un fruto vacío, porque como le decía, un fruto vacío es un fruto momentáneo, un fruto que solamente nace de un sentimiento, de una emoción, y no tiene nada, no se reproduce. Y si no se reproduce, cuando ese fruto sea arrancado, sea probado, no va a tener nada dentro. Entonces debemos de entender que nuestro fruto debe ser duradero y tiene que tener semillas. Amén. Para adquirir un cielo nuevo y una tierra nueva, debemos ser obedientes y servir solo a Dios. Miren lo que dice el libro de Mateo 6:24. Yo lo puse en dos versiones, pero se las voy a compartir. Primeramente en Asuejo Serafín 1975. Dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se interesará por el primero y se despreocupará del segundo. No puede servir a Dios y al dinero. Y Biblia al Día 1989 dice, nadie puede servir a dos señores porque menospreciará
a uno y amará al otro. Querrá mucho a uno y, y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, si nosotros vemos en la primera traducción que les compartía, que dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se interesará por el primero y se despreocupará por el segundo. Nosotros vemos que lo que nosotros ponemos primero es a lo que nosotros vamos a servir. Si nosotros ponemos primero la situación, si nosotros ponemos primeramente nuestra prioridad que sea eh, nuestro trabajo, nuestra familia, si nosotros ponemos primero algo que no sea Dios, tenemos que entender que nosotros le estamos sirviendo a eso, nos estamos interesando más en eso que en hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos entender que si nosotros dejamos a Dios para el segundo lugar y no lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas, no estamos haciendo obediente a su palabra y tampoco le estamos sirviendo con excelencia, porque nosotros debemos de entender, como dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que nosotros pongamos en primer lugar es lo que se va a llevar lo mejor de nosotros. Porque nosotros cuando damos algo primeramente, que sería nuestra primicia, lo damos con excelencia, digamos, lo damos eh, completo. Entonces, si Dios nos pide en su diezmo la primicia, debemos de entender que es en todo, también es en la obediencia, es en dónde lo ponemos a Él, en qué lugar lo estamos poniendo a Dios, si en primer lugar o en segundo. Y si lo ponemos en segundo, hermano, déjeme decirle que, como dice estas versiones, lo despreciamos o lo aborrecemos. Por eso debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para tomar buenas decisiones, para crecer y para ponerlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas. Porque si nosotros somos obedientes, vamos a adquirir mucho, eh, no sé si decirle muchas riquezas, pero muchas bendiciones. Así como dice el libro de Deuteronomio 28:1-7, que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Mira, hermanos, si nosotros somos obedientes a la voz del Señor, la oímos, la ponemos por obra, vamos a adquirir todo lo que dice este libro y mucho más también. Pero no solamente eso, Él también va a derrotar a nuestros enemigos. Él también nos va a dar la victoria, la salida a nuestras situaciones. Pero ¿qué debemos de ser? Debemos ser obedientes a su palabra, debemos de meditar en su palabra, de día y de noche, como lo dice el Salmo 3, del 1 al 3. Debemos de estar, hermanos, plantados junto a aguas, junto a corrientes de río, que representan, como le decía, su espíritu, que representan la palabra. Sabemos que en este lugar, hermanos, nosotros tenemos palabra, tenemos enseñanza, tenemos herramientas para crecer.
Si nosotros no crecemos es porque no queremos. Si nosotros no nos desarrollamos es porque no le ponemos mucho interés. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios conforme su palabra nos marque, es porque no estamos tomando la herramienta que el Señor nos dejó. Porque gracias a Dios en este lugar donde estamos tenemos muchas herramientas para usarla, para crecer, para ponerla por obra. Y tenemos la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Tenemos doctrina, tenemos pastores que se desloman por nosotros, por enseñarnos, por darnos lo mejor en cada administración, en cada palabra. Tenemos que estar agradecidos con Dios, no menospreciemos lo que Dios nos dio, porque cuando nosotros seamos arrebatados y estemos delante de ese Bimá y que nos pregunten, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Aparte de tus hijos, aparte de tu casa, ¿qué hiciste con lo que te entregué, con las herramientas que te di para tu crecimiento? ¿Qué hiciste con eso que yo puse para que tú lo uses? ¿Qué hiciste con esa administración que ese ministro te dio con amor, con mansedumbre, para que tú tomes la decisión de levantarte? Entonces, démosle gracias a Dios por su palabra, démosle gracias a Dios porque Él nos rescató de lo vil y menospreciado de este mundo, nos dio otra oportunidad cuando nadie daba nada por nosotros. Él no se fijó, como les decía, en nuestra condición. Él se fijó que nosotros podíamos tener otra oportunidad y la oportunidad que tenemos es esta, de poder servirle, de poder retornar a su presencia, de poder retornar a Cristo y crecer dando frutos dignos, esos frutos que Él quiere que tengamos como hijos obedientes, como una iglesia que se extienda. Entonces démosle gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros. A pesar de que nosotros a veces fuimos infieles, fuimos desobedientes, Él siempre ha permanecido fiel y nos ha dado lo mejor. Amén. Con esta imagen quiero terminar y quiero leerles de vuelta el título de esta prédica que dice la importancia de tener frutos dignos en Cristo. Dice, es que tengamos una vida consagrada para Dios, cumpliendo con su palabra. Y yo puse acá los 3 puntos resumidos que vimos. Quizá no se vea bien con la letra chiquita, pero no quería que me ocupe tanto espacio, pero es solamente 3 versículos que vimos durante la prédica. Y el punto número 1 es oír la palabra y plantarla en nuestro corazón. El punto número 2 es dar frutos que tengan frutos. Y el número 3, ser obedientes para obtener bendición y salvación. Entonces, hermanos, yo le pido al Señor que esta palabra sea sembrada en tu corazón, que la tomes, que no la dejes solo en tu mente, sino que hagas que germine en tu corazón, que dé fruto al 100 por 1. Amén. Y los invito a que me acompañen a orar y le pido al Señor que esta palabra sea transmitida a sus corazones y le pido que sea de bendición, que sea una palabra que dé frutos, no solamente en mi vida, sino que también en la suya. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que hoy este mensaje, Señor, sea compartido, transmitido, Señor. Te pido, Señor, que tú, bendito Rey, hables a través de este mensaje, Señor, que sea de bendición, Padre, para mi vida, para mi familia, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tú plantes la semilla en buenos corazones, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú prepares nuestra tierra, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a cumplir, Señor, con tu palabra, Señor, a meditarla de día y de noche, Señor, como dice tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por el privilegio y por la honra, Padre, que tú me has dado en esta noche, Señor. Dejo, Señor, esta palabra en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que se haga tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.